Bienvenidos a la última semana de análisis, principalmente sobre la consulta el próximo domingo y en especial sobre la constituyente, por lo crucial que cada vez se entiende mejor a medida que se aproxima la decisión, que resultan las 4 preguntas que se hacen en esa consulta, pero sobre todo el de la constituyente, más aún hoy, cuando el presidente de la República mencionó a 3 de sus candidatos de ganar el sí. Anabel Asín a nivel nacional, Nils Olsen por Guayas y Diana Salazar, exfiscal por Pichincha. Ya se imaginan el alboroto que eso provocó. De paso está ratificado que la doctora Salazar aceptaría, el presidente no haría un anuncio así si antes no hubiera contado con su aceptación, pero por ahora no va a comentar más. No olviden que es una funcionaria diplomática que para hablar de otros temas distintos al de su misión necesita autorización de la Cancillería. El que no la requiere para hablar fue el presidente Noboa, quien sobre este tema le dijo recién lo siguiente a Milton Pérez en Teleamazonas. Volviendo al tema de la Asamblea Constituyente, dependerá también de las propuestas. Son procesos de elecciones. Primero, la consulta. Preguntarle a la gente si es que la Asamblea Constituyente es un camino que creen que es correcto. Hasta ahora todas las encuestas dicen que sí. Después de eso, cada uno tendrán propuestas. Inclusive hasta el RC, que dice que va a votar no por todo, ahora quiere poner candidatos por si acaso. Y asimismo habrán otros partidos que pongan candidatos por si acaso. Hay varias ideas de candidatos a la Asamblea Constituyente que estamos recibiendo propuestas, estamos hablando con juristas, estamos hablando con expresidentes de la Corte para tener un proyecto pues muy bueno. Verá a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Si estás en Santo Domingo, recuerda que nos encuentras en Petróleos y Servicios, Plaza Vial y Río Lelia. Tu salud es lo primero y tu copago lo hace posible en Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Mundo Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10,000 familias que hoy disfrutan su hogar propio en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo. Ya escucharon al presidente Noboa hablar de que lo importante son las propuestas. Y pocos juristas mejor que Pablo Andrés Alarcón Peña, quien es director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Espíritu Santo, para hablar de eso en los próximos 60 minutos. Más aún cuando estuvo recién en una serie de conferencias en Colombia, en el marco de la Red de Constitucionalismo Colombo-Ecuatoriana, promovida por la UES y la Universidad Externado de Colombia. Esto anticipó recién cuando habló para La Voz de la Universidad Andina. El mecanismo más utilizado para modificar esta constitución, que son ya 40 artículos los que han sido topados entre articulados del texto y parte del régimen de transición y demás, incluyendo cuando la Corte declaró inconstitucionales este paquete grande que fue aprobado por la Asamblea Nacional de entonces a través de una enmienda de iniciativa legislativa y dijo no, es inconstitucional por la forma, así que volvamos atrás, queda como estaba. Contando eso, 40. De los 40... tienen todos estos cambios a través de enmiendas constitucionales, uno solo a través de reforma parcial. Lo que quiere decir es que el mecanismo más utilizado es la enmienda. ¿Pero por qué?
porque la Corte lo ha autorizado. La Corte ha permitido desmembramientos de la Constitución, es decir, cambios profundos que alteran la identidad de la Constitución, ni siquiera a través de la vía que pensábamos era la indicada para eso, que era la reforma parcial, sino a través de enmienda. Entonces, ¿por qué sí cabe un cambio total de la Constitución? ¿Y a qué debería enfocarse principalmente? De eso hablaremos en la hora siguiente con el doctor Pablo Alarcón Peña. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Son 9 los puntos que tocó el doctor Pablo Alarcón Peña en esta serie de conferencias en Bogotá. Él tiene 44 años, un hijo, PhD en Derecho, Magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional, director y profesor a tiempo completo de la Escuela de Derecho de la US, Distinguished Senior Research Fellow del Constitutional Studies Program de la Universidad de Texas, Austin. Ahí habrá algo relacionado con esto el próximo año. Miembro fundador de ICONS S, capítulo Ecuador, de la Red de Constitucionalismo Colombo-Ecuatoriana que referí, entre otras cosas. Fueron 9 puntos abordados en esa conferencia. A uno de ellos se acaba de referir tangencialmente, lo que él denomina los desmembramientos autorizados por la Corte Constitucional. Quiero empezar en el orden que propuso, sin detenernos mucho en eso, pero sí preguntarle, doctor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. ¿Por qué usted cree importante destacar el contexto en que se convoca esta asamblea? ¿Y qué opina de las causas alegadas por el presidente en su decreto? Carlos, siempre un gusto estar con usted. Gracias por la invitación y con su audiencia también. Bueno, esto es parte de lo que se expuso en un ejercicio comparado que hicimos en Colombia a propósito de los dos procesos constituyentes que se hablan o se tratan en estos dos países. Y el contexto ecuatoriano, en la experiencia ecuatoriana, cuando lo evidenciábamos, era justamente tratar de relatar de alguna manera cómo el presidente Noboa llega a esta instancia de convocatoria a una constituyente. Más allá de que fue un ofrecimiento de campaña, correcto, que es consecuente con lo que ofreció, que eso es, me parece que eso es elogiable a la hora de intentar cumplir con sus promesas. Pero principalmente, ¿cómo llega a esto? Un proceso que termina generando tensiones con otros órganos públicos, entre ellos la Corte Constitucional, quien en ejercicio de sus competencias y en algunos otros casos quizás extralimitándose, lo que hizo fue establecer parámetros o un estándar extremadamente alto para los mecanismos de modificación constitucional, particularmente de la Asamblea Constituyente, lo que dio lugar a que el presidente en un momento determinado intente ir directamente al Consejo Electoral y que el Consejo Electoral lo remita a la Corte Constitucional y luego en un ejercicio sui generis, digo yo, la Corte de alguna manera aligerando su estándar dio paso al pedido del presidente de la República en estos dos momentos, en la calificación de vía y luego en la sentencia formalmente relacionada a los considerandos que introducen la pregunta, el cuestionario. Dos observaciones ahí. ¿Por qué dice quizá extralimitándose y no extralimitándose sin el quizá al referirse a la Corte Constitucional? Porque siempre me gusta desde el punto de vista técnico afirmar cosas cuando tengo el debido sustento para hacerlo. Digo el aparentemente extralimitándose porque creo que la propia Constitución es la que da lugar a este tipo de acciones por parte del órgano de control constitucional. A ver, aclaremos eso porque es muy importante para lo que vendrá más adelante. ¿Qué hacer con esta Corte en una nueva Constitución? No es extralimitarse decirle al Ejecutivo
ustedes tienen que formar una comisión interinstitucional para analizar el problema de seguridad en este país, cuando darle órdenes o sugerencias o disposiciones sobre qué hacer en política de seguridad no le corresponde. Coincido con usted totalmente en ese ámbito. Ahí tiene un caso puntual. ¿El único es ese? Hay muchos más, Carlos, que podríamos debatir. ¿Y por qué es tan benévolo usted con la Corte Constitucional? Porque me refería puntualmente al control constitucional que ha venido haciendo desde su conformación, desde, digamos, 2019 hasta la época, con relación a la vía del 444 de la Constitución. Ok, aclarado eso. Sobre lo otro que dijo, las causales que cita el presidente en el decreto para animarse a una constituyente, ¿no le parecen suficientes, no solo por parte de la Corte Constitucional, sino de otros organismos, del bloqueo constante que ha sufrido frente a iniciativas que buscan, desde que comenzó el mandato en enero del 2024, enfrentar sobre todo, no únicamente, la amenaza del crimen organizado? Claro, Carlos, si usted se fija en el decreto y en las justificaciones del decreto del presidente, usted va a encontrar un listado bastante largo de las razones por las cuales él justifica una asamblea constituyente. Y ahí hay términos muy interesantes que hasta en la teoría jurídica se discuten mucho, pero que me parece muy elocuente. Y él dice, hay que preguntarle al pueblo, al soberano, al dueño de la Constitución, porque esta diferenciación, para que la gente nos entienda, el poder constituyente no está en la asamblea constituyente, está en el pueblo. Ese es el poder constituyente. El presidente recurre a esa mención constantemente, a la necesidad de consultarle, de preguntarle al pueblo qué es lo que quiere hacer con el destino. ¿Y por qué menciono esto? Porque él hace alusión a este concepto del pueblo, recurre a la noción del pueblo y luego establece una serie de causas. Usted va a encontrar ahí que él menciona varias. ¿Le parece justificadas? La criminalidad me parecen justificadas en la medida en que el presidente, que entiendo eso es lo que yo le he escuchado, nunca ha dicho que se limita a plantear estos mecanismos de modificación de la Constitución, enmienda, reforma parcial y asamblea constituyente a propósito de lo que pasará el 16 de noviembre. Él nunca ha dicho que con eso acabará. Es decir, no vamos a pensar, y él tampoco lo ha dicho, que con las modificaciones de la Constitución o la sustitución de una Constitución se van a solventar todo ese listado de problemas. Eso implica que lo que está tratando de hacer es que la carta de navegación, que es la Constitución, esté exenta de trabas, de prohibiciones, de reglas que le impiden por ahora navegar. Es decir, esa es la fórmula que él está utilizando. Usted se refiere también en uno de los puntos a ese aspecto crucial. Se pregunta cuál debe ser el rol de la Corte en el proceso, en el procedimiento de reforma constitucional del Ecuador. Ya cumplió el rol inicial, autorizar la consulta. Si se arma la constituyente, ¿tiene opinión sobre lo que se esté decidiendo allí sin haber terminado de elaborar la Constitución en varias fases del proceso, en caso de que se aprueben cosas abiertamente inconstitucionales, por ejemplo, restricción de derechos, que es la que más se menciona? A mí me parece que estos son de los temas o particularismos de nuestro sistema constitucional que a mí me preocupan. No es la Constitución la que señala la posibilidad de que la Corte Constitucional pueda conocer de demandas de acciones de inconstitucionalidad por la forma luego de haber sido aprobada la nueva Constitución por el pueblo. Es la Ley de Garantías Jurisdiccionales la que le da la posibilidad a la Corte para que se pronuncie sobre vicios de procedimiento. Dentro del mes siguiente. Correcto. ¿Y si hay vicios de procedimiento, puede llegar a anularla? El efecto que trae consigo la declaratoria de inconstitucionalidad, según la Constitución, es la invalidez del acto. Es decir, lo invalida y automáticamente queda expulsado del ordenamiento. Ahora, eso después. Mi pregunta es, si durante el proceso se tratan cosas, se pueden tratar barbaridades, se aprueban cosas inicialmente, no estando terminada de elaborar la Constitución, que van en contra de la constitucionalidad, ¿tiene la Corte Constitucional por lo menos el deber de advertir, señores, eso que ustedes acaban de hacer es inconstitucional y eventualmente puede llevar a lo otro, o no? No tiene una competencia de control constitucional durante el proceso. Qué importante sí saber puede eso. pasar, Carlos, que hay que Aunque estar atentos. se viole abiertamente principios y normas.
formalmente, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, este camino intermedio en el que la Corte pueda hacer un control de oficio de constitucionalidad de lo que está haciendo la Asamblea Constituyente no existe. Pero sí ha sucedido en el pasado que la Corte Constitucional, por ejemplo, ha abierto una verificación de cumplimiento de sus propias decisiones y en ese sentido podría emitir autos eventualmente para decir, por ejemplo, esto que a muchos les preocupa, que la Asamblea Constituyente asuma plenos poderes cuando la Corte en su dictamen dijo expresamente no lo puedes hacer, que emita por lo tanto a partir de ese incumplimiento este tipo de autos de verificación. Qué bueno que entró en eso, porque esto tiene que ver con algo que hablamos el viernes pasado en el debate de Centro Digital, donde estuvo Francisco Icaza y Alfonso Harp, dos abogados, quienes por ser abogados de paso no coincidieron conmigo. Yo les preguntaba si plenos poderes para hacer la nueva Carta Magna, para eso tienen plenos poderes. Para redactar la Constitución. El borrador de Constitución, y esto es importante, no es la Constitución, es el borrador de nueva La Constitución será solo cuando la apruebe el pueblo. Que ese es el otro elemento que justifica el constitucionalismo democrático que rige en este país. Ok, si plenos poderes tienen solamente para redactar el borrador de nueva Constitución, esos plenos poderes les permiten a ellos, en el caso de la pregunta de cómo debe integrarse la Asamblea, con menos asambleístas, salirse de ese marco de la pregunta a cuenta de que tienen plenos poderes cuando el pueblo dijo sí a reducir la Asamblea, pero en los términos que dice esa pregunta. 10 asambleístas nacionales, 1 por cada provincia, 2 por cada provincia de ejecución y 1 por cada 400,000 habitantes. ¿Puede? A ver, Carlos, es muy interesante su planteamiento. ¿Por qué? Porque formalmente nos van a convocar a las urnas del 16 para pronunciarnos sobre 2 reformas parciales, una enmienda y una consulta popular sobre una posible instalación de una asamblea constituyente. Si el pueblo se pronunciara, por ejemplo, en la pregunta que usted menciona y dice, sí, yo estoy de acuerdo en que se reduzca esto a tantos legisladores. De esa manera. De esa manera. ¿Puede hacerlo distinto lo que usted tendrá, la constituyente? Lo que usted tendrá es de alguna forma una legitimidad popular para decirle que eso es lo que quiso el pueblo, pero eso no le blinda, es decir, no evita que una constituyente en su poder de redactar una constitución pueda pero no al margen de lo aprobado. No necesariamente, tiene que ser Carlos, 10 nacionales, no 15. No necesariamente, Carlos. ¿Por qué no necesariamente si eso es lo que mandó el pueblo? Lo éticamente correcto desde la ética pública sería que si el pueblo se pronunció y dijo que eso quiere, la Asamblea Constituyente tome en consideración. Pero eso no está en ninguna norma. Por eso es que yo siempre digo, aquí parece que en el país solo hacemos las cosas bien o de determinada forma cuando la norma me dice. Yo quiero confiar en que la ética permita actuar así. ¿Es un principio básico de legitimidad? Por supuesto. ¿No es otro principio básico de legalidad? ¿Es legal hacer solo lo que el pueblo autorizó? Ahí viene el punto. Legitimidad es ciertamente legítimo. El pueblo se pronuncia y dice quiero que se reduzca el número de asambleístas a este número. Si luego la Asamblea Constituyente hace lo contrario y dice no, yo quiero otra vez 151, no quiero el número que ya se puede, pero no debe. Exactamente, Carlos. Okay. No hay ninguna prohibición normativa para que eso se pueda hacer. Por eso habrá que confiar en la ética de quienes van a estar ahí. Y en el otro peligro de plenos poderes vamos a entrar tras la siguiente pausa, no sin antes recordarles que los pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV, que es canal 194, corresponde a Manavisión. En estas 2 cableras y todas las demás del país por RTU salimos en los distintos números que pueden ver en sus pantallas y aplicaciones. Cerca de 40,000 hogares cada noche se conectan por esta vía. 10,000 más a través de Radio Centro, 101.3 de FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, que es 89.3 de FM en Manabí. La Bonita del centro del país, igual frecuencia, 89.3 FM. Pero en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Cuando volvamos en este apasionante análisis, Diego Cuenca recuerda lo que busca la cuarta y última pregunta de esta consulta popular.
es decir, la constituyente. A pocas horas de la consulta, el país evalúa mejor la necesidad de una constituyente para una nueva constitución ante el desconcierto y desesperación de quienes se ven perdidos porque la ex fiscal Diana Salazar aceptó la invitación del presidente Noboa para ser candidata por Pichincha en caso de ganar el sí. 4 decisiones cruciales tomamos el 16 de noviembre. Menos asambleístas para la asamblea, partidos políticos que no le saquen plata al Estado, bases militares extranjeras que nos ayuden a combatir delitos transnacionales y una constituyente para elaborar nueva constitución que nos garantice seguridad y prosperidad. Nada más, ustedes deciden si lo quieren o no. Se abre una oportunidad para cambiar las cosas o seguir en lo mismo. Análisis, información y resultados por Centro Digital. El 16 de noviembre. Todos estos premios son para ti porque vuelve Happy Time. Ganar es fácil. Comprando mis productos favoritos de las marcas participantes, puedo canjear premios inmediatos. Además, puedo revisar mi monto acumulado en happytime.pharmacies.com.es. ¡Wow! Porque con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerdo que el reprise del espacio es por OnePlus, canal 14, a las 6 de la mañana, día siguiente. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme, CNT, Claro TV. En Zapping es canal 129. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas concluye. Y en Imbaburi Carchi, el reprise lo pone 90.3 FM, Alborada, pero al día siguiente a partir de las 6:30. Se me quedaron una cantidad de temas pendientes de la primera parte y supongo que ustedes también. Antes de entrar en ella, esto es lo que Diego Cuenca recordó recién en Ecuavisa sobre lo que la cuarta y última pregunta de la consulta popular plantea. La cuarta y última pregunta es de consulta popular, para preguntar a los ciudadanos si quieren que se instale una asamblea constituyente para que se redacte una nueva carta magna. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto, para elaborar una nueva constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? En el eventual caso de que gane el no, se mantendrá vigente la Constitución de Montecristi de 2008. Pero si gana el sí, el CNE deberá realizar un nuevo proceso electoral, que será en febrero o marzo de 2026, en el que los ecuatorianos elegirán a 80 asambleístas constituyentes,
quienes serán los que redacten la nueva Carta Magna. Aunque no hay detalles del sitio específico donde se instalará la constituyente, el presidente de la República ha confirmado que será en Riobamba, donde se creó la primera constitución del Ecuador, en el gobierno de Juan José Flores. Y una vez listo el nuevo texto de la constitución, tendrá que ser aprobado por todos los ecuatorianos en un nuevo proceso electoral, para que luego entre en vigencia. Y allí las inquietudes que se me quedaron rezagadas de la parte anterior. Aparentemente todo el mundo descarta que la Asamblea pueda declararse de plenos poderes en todo sentido, no solo para ser el borrador de la nueva Constitución, como usted bien aclaró. Y una de las razones sería esta piedra en el zapato que ha sido y puede seguir siendo la Corte Constitucional, para lo cual la Asamblea procedería o a decirle: ustedes mutis por el foro, en este tiempo, cállense, no tienen nada que opinar. No aceptamos ni necesitamos sus opiniones. O algo mejor, decirles: las desaparecemos. Ustedes no existen. ¿Qué pasa si hace eso una asamblea? Exclusivamente eso, respecto a la Corte Constitucional. No como hizo la de Montecristi, en todo sentido. Mandatos, dejar delincuentes libres, impedirle a los Isaías su defensa, etcétera. No creo que sería conveniente para la institucionalidad y para lo que va a tener que hacer el Ejecutivo y las demás funciones del Estado durante el tiempo que esté en sesión la Asamblea Constituyente. Yo también, pero mi pregunta partía de otra hipótesis. ¿Qué pasa si lo hacen? Desde luego, no sería conveniente. ¿Y si lo hacen? Este punto es importante porque podríamos enfrentarnos a una situación, un nuevo choque con la Corte Constitucional que podría eventualmente emitir esto que le mencionaba hace unos minutos. Pero finalmente la Asamblea Constituyente, si asume esa lógica de poder constituyente originario, fundacional, que por cierto sí está invocado en el decreto del presidente de la República, entonces... No lo había notado. En la primera parte, si usted se fija, se hace mención a este poder fundacional, ¿sí? Y entonces, esto es peligroso, Carlos, porque creo que se estaría perdiendo una gran oportunidad de hacer bien las cosas y no repetir lo que ya pasó en el año 2007, porque algo similar sucedió. Ok, ¿y cómo acabaría ese choque? Este es el punto. ¿Quién tiene el poder en ese momento para poder imponerse frente a esta institución? En ese rato la constituyente con el respaldo del gobierno, que al día siguiente puede mandar a rodear la Corte, entonces decir ustedes no entran. Que no sería lo adecuado en el marco de un Estado de Derecho, incluso por lo que pueda, la imagen que se va a proyectar internacionalmente. Pero no se lo ve propenso a eso a Noboa. No lo ha dicho, yo espero que eso no suceda. Desde luego no lo ha dicho, no lo va a decir si lo va a hacer. Así es. No, otra cosa le pregunté, ¿no se lo ve propenso a eso a Noboa? Yo creo que el presidente es un demócrata y en ese sentido ha mostrado, por ejemplo, que los cambios que quiere hacer, los quiere hacer a través de las vías de modificación de la Constitución que están en el texto constitucional. Eso no quiere decir que durante la elaboración del borrador, que yo insisto con esto del borrador de Constitución, pueda hacer ajustes, por supuesto, a las competencias de la Corte Constitucional. Si considera que el control y la interpretación de la Constitución habrá que dividirla, eso es otra cosa. Otra cosa, que se me viene a la cabeza por esta insistencia suya en el borrador. ¿Qué tal si al final de la Constituyente, dentro de los plenos poderes para hacer una nueva Constitución, dicen: señores, ha sido un éxito el proceso, el consenso se ha logrado más allá de lo imaginado, esto entra en vigencia inmediatamente por su publicación en el registro oficial? Inviable, no hay referéndum. Inviable. ¿Inviable? Inviable porque estaría en primer lugar, y yo estoy seguro que eso no va a plantear el Ejecutivo, al menos. Habrá que ver luego qué pasa en la Asamblea Constituyente, porque no sabemos cómo va a estar integrada. Correcto. Cuál va a ser, porque acuérdese que son 18 meses aproximadamente. Ya sabemos cómo va a estar integrada. Pueden cambiar las fuerzas políticas en ese tiempo, ADN, ¿no? 45% Carlos, pero usted ha 10% los demás. Usted ha mirado en la Asamblea Nacional cómo operan quienes aparentemente llegan por un partido y luego terminan en otro. Habrá que ver durante ese tiempo qué puede suceder, pero sería un grave error. Primero, porque le está preguntando a la gente si está de acuerdo en que se hagan las cosas así, que se convoque a la constituyente. El pueblo, y luego le quita la facultad de aprobar. Y quitarle esa facultad sería un error tremendo que afectaría totalmente el proceso que, para mí entender, inicia bien en la medida en lo que le digo, está utilizando una vía establecida en la Constitución
Y si nos ponemos a analizar cuándo será el mejor momento, bueno, en este país yo no sé cuándo va a ser el mejor Coincido momento. en que sería un hacerlo, error ¿no? tremendo. Ok. Los otros temas los consultaré cuando volvamos en esta apasionante conversación con el constitucionalista Pablo Alarcón Peña. Al recordar también lo que dice la señora Luisa González, no, pero sí, si gana el sí, yo voy. Y lo que eso puede generar en una asamblea que hasta ahora prevén todos va a estar en proporciones iguales, enfrentadas las dos fuerzas hegemónicas en la política. Pero acaba de decir el doctor Pablo Alarcón, con mucha sagacidad digna de su padre, no sabemos lo que sucederá hasta entonces. Por algo será. A pocas horas de la consulta, el país evalúa mejor la necesidad de una constituyente para una nueva constitución ante el desconcierto y desesperación de quienes se ven perdidos porque la ex fiscal Diana Salazar aceptó la invitación del presidente Noboa para ser candidata por Pichincha en caso de ganar el sí. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronosticar. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Todos tenemos una app que nos facilita la vida. Y yo tengo mi favorita. Porque me permite hacer todo desde cualquier lugar. ¿Sabes cuál? Obviamente mi app 24 móvil de Banco Bolivariano. ¿Por qué me encanta tanto? Porque mientras grabo este video, ya hice pagos, transferencias y revisé los movimientos de mi cuenta. Así puedo moverme a donde sea sin interrumpir mi rutina. Mis trámites sin ir al banco. Descárgala ahora y también será tu favorita. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Puerto Santana. ¿Sabías que en Pharmacy's puedes pagar solo el copago de tu receta? El proceso es fácil. Traes tu receta médica, te atendemos como siempre y solo pagas tu copago. Pregunta por las aseguradoras afiliadas y aprovecha este beneficio. Si estás en Santo Domingo, recuerda que nos encuentras en Petróleos y Servicios, Plaza Vial y Río Lelia. Tu salud es lo primero y tu copago lo hace posible en Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos, gracias a la gran cantidad de suscriptores ecuatorianos que tiene. También en España por OnePlus, en 18 provincias del Ecuador, más allá de las que siempre menciono. Y adicionalmente en Perú, en Zapping Macrodigitales 129 o 121. Me confundo con OnePlus siempre. ¿Cuál de las dos es? 121 es Zapping aquí. 121 es Zapping OnePlus. Correcto.
129 es macro digital allá. Ok, ya la memoria es buena, pues no tanto. No abusen. El tiempo se me va a quedar corto con ustedes. Sí, hay muchas cosas. Ok, entonces abreviemos. Hablemos de la posibilidad que ve de que gane el sí Luisa González y en ese caso ella se candidatizaría. La constitución que pretende hacer el señor Noboa, al parecer, es porque le estorba el derecho a la salud pública de calidad y gratuita y por eso le estorba la Constitución de la República. Los recursos naturales, Quimsacocha, Azuay, se ha pronunciado a favor de mantener, de no hacer proyectos mineros en zonas de recarga hídrica. Decimos no porque en esa constituyente nos van a quitar el derecho a la salud, a la educación, a nuestros pueblos y nacionalidades y a los recursos naturales. ¿Sí? Si es que gana el sí e ir por la constituyente, esa misma lucha que tenemos hoy, tenemos que trasladarla a una asamblea constituyente. Igualmente yo no descarto ir a la asamblea constituyente también. Alguien debe explicarle a esta señora, sobre todo tras haber sido candidata presidencial 2 veces, que las mentiras, para ser creíbles, tienen que ser menos groseras. Entonces no necesito desmentir ni rebatir nada de lo que dijo, pero a propósito de que ella sí iría a la constituyente, averiguar qué pasa si estos 2/3 se convierten primero en una forma de neutralizarse entre las dos fuerzas que se prevé que coparían la asamblea. Va a haber un proceso de negociación. Y el temor de muchos sectores de la oposición es que el presidente vaya a ceder a lo que hasta ahora nunca ha cedido en la negociación con RC5. Obtuvo de ellos las leyes que quiso, 5, en el periodo anterior, y cuando le plantearon libertad de Glass, no. Cuando le plantearon regreso de Correa, no. ¿Y cómo se evita que esta vez sí? Bueno, Carlos, yo le voy a responder más desde el punto de vista técnico, a propósito de cómo empezamos la entrevista y lo que hemos venido trabajando en este constitucionalismo comparado y la técnica que se requiere para la elaboración de una constitución. Y la elaboración de una constitución involucra, aun cuando nos pueda molestar a muchos, incomodar, es difícil, pero es buscar consensos, diálogo. Pero claro, yo aquí siempre digo, diálogo no entre todos, diálogo entre quienes, por ejemplo, tienen como coincidencia la democracia, el Estado de Derecho, porque dialogar con quienes quieren acabar con ese Estado de Derecho es difícil. Pero el diálogo es necesario. Qué bueno que lo precisa. El diálogo es El diálogo no puede ser con todos, tiene que ser con todas las fuerzas democráticas. Democráticas, y hay que buscar consensos, porque la Constitución, como lo han dicho en innumerables ocasiones colegas y demás, usted lo ha dicho en varias ocasiones también, no puede ser una Constitución que responda a un movimiento político o a una persona. Eso ya en la historia constitucional nos ha costado carísimo. Y la gente por eso nunca se identifica con esa Constitución. No se apropia de ella. Claro, lo que no quiere decir abrirlo, como se suele decir, a la lista de deseos, porque entonces de 444 artículos tendrá 3.500. Pero la perdurabilidad de una Constitución, técnicamente hablando, está primero en que usted no tenga constituciones extremadamente reglamentarias, con prohibiciones por todo lado, donde asume que tiene que meter todo en la Constitución, y luego cuando tiene que sentarse a la mesa, incluso con quienes piense distinto. Y el peligro de la otra posibilidad, considerémosla, de que haya un bloque mayoritario que llegue a tener 2/3, que desde luego el correísmo que está de capa caída no podría ser, pero el Ejecutivo que logra sorprendentes aprobaciones sí podría ser. Ese sería un peligro también, de que haya un bloque dominante, ni siquiera hegemónico, y sea la visión de ese líder y ese bloque el que se refleje allí. ¿Sabe cuál es la mejor fórmula para evitar que eso pase, si es que sucede? Es este referéndum aprobatorio. Es decir, el pueblo, nunca, el pueblo, acuérdense de esto, el poder constituyente, no la asamblea constituyente, el poder constituyente es del pueblo, y será el pueblo el que autorice o no que estas cosas que se hicieron estuvieron bien o mal. Es decir, será el pueblo el que diga, esa es la constitución que quiero o no la quiero. Es decir, si pasamos de un extremo al otro, hay una cura. Por eso, que es el no en el referéndum, por eso como es que pasó en Chile. Correcto, por eso es que hay que actuar éticamente, lealmente en esa asamblea constituyente, porque esta no es una carta abierta, como se ha dicho, un cheque en blanco, no, esto es inviable según el diseño constitucional ecuatoriano. A diferencia de otros tantos países en el mundo,
El constitucionalismo democrático que se advierte en el caso ecuatoriano involucra precisamente 3 momentos en que el pueblo tiene que pronunciarse, el dueño de la Constitución, no el grupo de asambleístas. Por eso el pueblo tiene siempre la última palabra. ¿Qué mejor ejercicio democrático que uno que tenga estas características? Cuando volvamos averiguaré sobre por qué su obsesión en vincular este proceso con promover la educación en la cultura constitucional y cuál es la diferencia entre política constitucional más política ordinaria para atender los problemas que enfrenta el país. Son 2 de los aspectos que trataron en esta conferencia la semana pasada en Bogotá. A pocas horas de la consulta, el país evalúa mejor la necesidad de una constituyente para una nueva constitución ante el desconcierto y desesperación de quienes se ven perdidos porque la ex fiscal Diana Salazar aceptó la invitación del presidente Noboa para ser candidata por Pichincha en caso de ganar el sí. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Hace más de 20 años nació una meta. Construir más que viviendas. Construir bienestar y futuro para miles de familias ecuatorianas. Hoy, esa visión es una realidad. Mundo Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10.000 familias que hoy disfrutan su hogar propio, en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Contamos con certificación internacional EDGE, reduciendo el consumo de energía y agua y generando más de 35.000 empleos en el Ecuador. 20 años después, seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Comprando mis productos favoritos de las marcas participantes, puedo canjear premios inmediatos. Además, puedo revisar mi monto acumulado en happytime.pharmacies.com.es. ¡Wow! Porque con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa 1 hora antes de su tiempo oficial, es decir, a las 21 horas, en todos los números que ven correspondientes a plataformas y otros canales de televisión en pantalla. Mientras que desde el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM, más que emitimos en el estudio, grabamos este programa. Vamos a algo que hice referencia al principio y que ha sido noticia a lo largo del día, que nos sirve para incidir en los temas que estamos tratando con el doctor Pablo Alarcón. La forma en que Diana Salazar admitió la semana pasada en conversación con Yaney Nostroza de Visionarias, su interés en aportar, dice ella, a una eventual constituyente. Hoy ya se sabe que sería candidata por Pichincha de ADN, según reveló esta mañana el presidente de la República. Debemos aportar cada una desde su expertise para la construcción de los modelos que mejoren al desenvolvimiento del país. Yo creo que esa es la obligación como ecuatorianos que somos, y ahí estamos haciendo lo que corresponde y sobre todo lo que
nos ha gustado siempre, apoyar a la mejor construcción de un país. Aportar cada uno desde su expertise, dice ella, en una declaración que debo aclarar, fue hecha desde Roma cuando estaba en licencia, autorizada por la Cancillería, y a propósito de la consulta que le hacía a Janet sobre qué temas jurídicos habían tratado allá, en el ejemplo que significó para muchos en Italia la lucha anticorrupción en el Ecuador, a pesar de que no hayan existido una serie de cambios en la Constitución. Entonces, sobre esta señal de apertura a otros perfiles que da Noboa, ¿cómo interpretarla? Bueno, me parece saludable que el presidente de la República tenga ya una revisión previa de quiénes creería que deberían integrar estas listas. Yo creo que esto será fundamental, Carlos, si queremos que las cosas sean diferentes y que las cosas de alguna manera salgan de la mejor manera posible. Si es que no se asume con la responsabilidad del caso, la integración de listas, tanto del presidente Noboa como de cualquier otro movimiento o partido político para la constituyente, es peligroso y creo que podría defraudar y mucho este sentimiento para muchos de esperanza de que se pueda empezar a debatir temas profundos. ¿Eso descarta que Noboa quiera una constitución a la medida? Yo no creo que esa sea la intención. Si tiene a figuras como Diana Salazar. Mire, si es que participan figuras como la ex fiscal. Que tiene una personalidad propia, una visión distinta de lo penal, por ejemplo. Y que tiene el derecho, como cualquier otro ciudadano, a aceptar o no ser parte de una lista. ¿Le animaría eso a usted? No es una postulación abierta, Carlos. ¿Y si le proponen? Esto opera así. Habrá que pensarlo. Yo he venido aportando. Qué bueno que no lo descarta. ¿Cómo así no dice no? Yo estoy bien para la academia, para las conferencias, para la UES. Creo que alguien que quiere aportar a su país, yo lo he venido haciendo desde mi ámbito educativo, que creo que es donde más estoy convencido que puedo aportar a los cambios. Pero si puedo servirle a mi país en cualquier otro ámbito, siempre estaré dispuesto a hacerlo. ¿Cómo así no lo descarta? Usted ha sido de los del no. Desde la academia siempre ahí me quedo. En la academia estoy... ¿Qué cambió? En la academia estoy dispuesto... Ya sé, pero siempre. No lo descarta, ¿verdad? No lo descarta, es lo que me ha dicho. No es una postulación abierta, yo insisto con eso. Pero yo me entusiasmo porque gente como usted, se lo he dicho a muchos que han venido aquí, a Jorge Alvear, a Henry Cucalón, a Héctor Chávez, la lista es larga, Mario Cubi, gente joven como usted. Sí, conozco a la mayoría de colegas que usted menciona. Y estoy seguro que todos quieren aportar a su país. No, pero le he preguntado varias veces, ¿cómo así no lo descarta ahora? Porque no tengo por qué descartarlo, sería incoherente con lo que yo siempre he venido diciendo cuando hablo de cultura de la legalidad. Quiero aportarle a mi país, vamos a lo puedo aportar desde el ámbito privado, también público. Ahí está la motivación, entonces, con razón. Yo le decía, esta es su obsesión. Usted habló en la conferencia en Bogotá de la importancia de promover educación en cultura constitucional. ¿Este proceso puede servir para eso? Mire, claro que puede servir, Carlos, y ojalá que esto se escuche y mucho. La historia constitucional ecuatoriana, como mencionábamos, da cuenta que la Constitución se personificó. Es decir, respondía a quien la promovió en un momento histórico determinado. ¿Eso qué implica? Que quien la siente suya es el movimiento político de turno y no la gente. Esto que en Estados Unidos, que no en todo es el mejor ejemplo, que siempre lo digo. Correcto. Pero cuando empieza su constitución dice we the people, y cuando empieza a mostrar este sentido de pertenencia al establecer, por ejemplo, museos en Filadelfia dedicados a su constitución, para que desde niños sean educados con pedagogía, que no es adoctrinamiento político, sino para que entiendan cuánto le costó a ese país tener una constitución y cómo se consiguieron cada una de las 27 enmiendas de su constitución. Usted ve que este proceso podría servir en ese sentido para eso también. Si las cosas se hacen de manera responsable, Carlos, lo fundamental, más allá de que se redacte e incluso el pueblo aprobara una constitución, si es que eso sucede, no solamente es decir, se acabó el proceso constituyente ahí. Qué interesante. El proceso debe ser permanente. Nunca hemos educado en este país desde niños en lo que importa una constitución y su relación para la supervivencia del Estado de Derecho y de la democracia y la convivencia social pacífica. Qué gran oportunidad. Créame, ni yo lo veía así. Este es un proceso de 10 meses y luego a otra cosa mariposa. Sí, es decir, a que se cumpla la Constitución. Si mañana se desobedece esa Constitución, por muy buena Constitución que ésta sea, de nada habrá servido. Si yo empiezo a interpretarla de ella, para manipularla, exactamente, y defenderla,
Pero primero conocerla, ¿no? Porque tengo que saber qué dice. Si yo no sé qué dice la Constitución, incluso para criticarla, entonces estoy perdido. Ok. Política constitucional más política ordinaria para atender los problemas que enfrenta el país. ¿A qué se refiere? Lo que le mencionaba al inicio, la Constitución es, más allá de su relevancia jurídica dentro del ordenamiento jurídico, valga la redundancia, es el documento en el que se plasman los mínimos acuerdos a los que pudo haber llegado una sociedad, por eso su importancia como tal. Y aquí viene esto. Si alguien cree que las circunstancias sociales o el catálogo de causas que puso el presidente en el decreto para justificar la constituyente se va a resolver con una nueva constitución, sería populismo constitucional. Esa es una falacia. Fetichismo normativo. ¿Qué es lo que se consigue entonces con una nueva constitución? Lo que sí se puede hacer con la nueva constitución, como lo mencionaba, es quitar prohibiciones, que sea una carta de navegación hacia el futuro, que eso no quiere decir que vamos a quedarnos con la constitución 40, 50, 60, 70 años. Eso dependerá del momento histórico, sociológico. Si no, vean lo que pasa ahora en el Ecuador. Lo veo entusiasmado. ¿Quién pensaba en esto antes? Está entusiasmado. Me entusiasma el tema porque esto es lo que he estudiado toda mi vida. Qué bueno. Y como profesor universitario, de esto les hablo a mis alumnos, pero con la responsabilidad del caso. Si usted quiere que la Constitución funcione, inmediatamente después de la aprobación, más bien dicho, implementar lo que ya debió haber trabajado antes, que son políticas ordinarias para que en el día a día, con política ordinaria, se puedan tratar esos problemas neurálgicos que el presidente estableció. Ahí está la corrupción, está la crisis judicial, está el problema del narcotráfico, la inseguridad. Todo eso no se resuelve solo con la Constitución. Qué fascinante enfoque. Cuando volvamos, dos cuestiones pendientes. Una, él habló del modelo tripartito de reforma constitucional en el Ecuador, en Colombia. ¿A qué se refiere? Y la otra, ¿qué pasa si las tres preguntas que averiguan de bases, partidos y asamblea, reducción de la asamblea, tienen una no respuesta, pero sí la constituyente? La constituyente tiene que hacer lo que la gente negó en esas tres preguntas. Cuando volvamos. A pocas horas de la consulta, el país evalúa mejor la necesidad de una constituyente para una nueva constitución ante el desconcierto y desesperación de quienes se ven perdidos porque la ex fiscal Diana Salazar aceptó la invitación del presidente Noboa para ser candidata por Pichincha en caso de ganar el sí. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Hace más de 20 años nació una meta. Construir más que viviendas. Construir bienestar y futuro para miles de familias ecuatorianas. Hoy, esa visión es una realidad. Mundo Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10,000 familias que hoy disfrutan su hogar propio, en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Contamos con certificación internacional EDGE, reduciendo el consumo de energía y agua y generando más de 35,000 empleos en el Ecuador. 20 años después, seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo. ¿Sabías que en Pharmacies puedes pagar solo el copago de tu receta? El proceso es fácil. Traes tu receta médica, te atendemos como siempre y solo pagas tu copago. Pregunta por las aseguradoras afiliadas y aprovecha este beneficio. Si estás en Santo Domingo, recuerda que nos encuentras en Petróleos y Servicios, Plaza Vial y Río Lelia. Tu salud es lo primero y tu copago lo hace posible en Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente.
Mañana en Ver a su manera, la ministra de Energía, Inés Manzano, a propósito de las gravísimas denuncias que ha hecho sobre la calidad del agua en Guayaquil. Dos temas puntuales. Usted habla de un modelo tripartito de reforma constitucional en el Ecuador. ¿En qué sentido? Carlos, para que nos entiendan todos. Esto de los modelos tripartitos tiene que ver con qué formas existen en la Constitución para que ésta pueda ser modificada. El Ecuador tiene 3 vías. En el contexto del constitucionalismo comparado, el modelo tripartito contempla vías de modificación que pueden ser vías que permiten cambios pequeños, caso ecuatoriano, enmienda constitucional, cambios un poco más profundos, con menos limitaciones, como por ejemplo la estructura de la Constitución, los elementos constitutivos del Estado, reforma parcial. Y si usted quiere hacer cambios absolutamente profundos, porque ya no le basta con parches, por ejemplo, la Asamblea Constituyente. Entonces, el Ecuador, así como pasa con otros países, tiene este modelo de 3 vías. Hay países que tienen una vía, otros que tienen 2 vías. El Ecuador tiene 3 y aparte tiene a la Corte como árbitro en el proceso. Y por cierto que esto vale la pena recordar, el procedimiento de reforma de la Constitución, que es algo que no se habla mucho, según nuestra Constitución solo puede ser alterado a través de Asamblea Constituyente. No se lo puede hacer a través de una enmienda y tampoco vía reforma parcial. Es decir, que la Corte autorizó cosas que no cabían. Y no solamente la Corte, refiriéndonos a la Corte actualmente, me refiero desde la existencia de la Corte. La teoría del desmembramiento constitucional, que no es mía, es de Richard Albert, del profesor Richard Albert, a quien usted tuvo aquí hace 2 años aproximadamente. El programa. Él lo que plantea es que la posibilidad de una vía intermedia, que a través de la cual se puedan hacer cambios profundos, que incluso cambien la identidad de la Constitución, sin necesidad de reemplazarla totalmente para garantizar cierta estabilidad. ¿Por qué no ha sido lo mejor eso que ha permitido la Corte? Enmiendas y una reforma paulatinamente en vez de este proceso traumático de cambiarla toda. Nuestro constitucionalismo es extraño. Una cosa dice la norma y otra cosa es lo que termina pasando en la práctica. Por eso esto de la cultura constitucional que le decía. Ser leal con la Constitución es muy importante en la interpretación de la misma. No hacerle decir cosas que no dice, por ejemplo. Entonces, lo que señala la Constitución es que la vía del desmembramiento sería la reforma parcial, porque es la que permite hacer cambios más profundos. Pero paradójicamente, de manera muy extraña, en el Ecuador esa vía ha sido utilizada una sola vez para modificar la Constitución. Las 39 veces siguientes que se han modificado la Constitución, se lo ha hecho a través de enmiendas, es decir... Esa sola vez fue para permitir la participación de las Fuerzas Armadas en temas de orden interno. Correcto, eso reforma parcial. Las 39 restantes, que son casi todas, fueron a través de enmienda, a partir del proceso que solo permite cambios cosméticos muy pequeñitos. Y esto de la Fuerza Armada provoca que es insuficiente esa reforma, porque se requiere un proceso más integral, no solamente eso. Hay un tema adicional. Redefinir la función de la Fuerza Armada. Hay un tema adicional. Los desmembramientos en el Ecuador no se han dado vía reforma parcial, se han dado vía enmienda constitucional. Ahí hay casos, ejemplos. Con la doctora Aguirre hemos planteado un artículo que próximamente se va a publicar en la Universidad de Texas en Austin sobre este tema en particular con el profesor Albert. Y lo que dan cuenta aquí es que la Corte históricamente ha permitido que se pueda desmembrar la Constitución, cambiar su identidad, pero a través del proceso equivocado. Ok, lo otro. Le decía yo, ¿qué pasa? Un ejemplo. Si el pueblo dice no a la pregunta de las bases militares, no. Y la constituyente, a la cual le dirían sí, en la nueva Constitución elimina la prohibición de bases y permite la instalación de bases. ¿Qué pasa? Bueno, lo que hablamos hace un momento. ¿Puede? Puede, formalmente puede hacerlo. ¿No debe? No, esa es otra discusión que tendrán que tenerla los constituyentes, los asambleístas constituyentes. ¿Por qué? Así como usted ha visto en la historia reciente constitucional, para no irnos muy atrás, al pueblo se le ha preguntado varias veces sobre lo mismo, en varias ocasiones. No es que si pregunto una no puedo volver a preguntar. Y esto tiene de alguna manera lógica, más allá de que alguien diga, bueno, vas a volver a gastar plata en algo que ya te dijeron que no. Esa es la democracia y eso es lo que se trata de buscar, que las normas vayan acorde a las cambiantes. La opinión es dinámica, además, los tiempos sociales cambian, además. Y pueden los planteamientos se hacen de manera distinta. Carlos no Peña igual. dice sobre esto, cuando la constitución sociológica cambia, la constitución escrita tiene que cambiar. No se puede quedar igual, porque si no habría una desconexión total con lo que se pretende, que es el pueblo, el dueño de la Constitución. Doctor, mil gracias por su presencia, por su ilustración y orientación
en una parte de la discusión sobre una próxima constituyente que es fundamental enfocar desde estos otros ángulos, ya no en la evacuación de temas puntuales como hemos pasado en los días anteriores. Asunto que fue desarrollado recién en un ciclo de conferencias en Colombia, en donde se sigue con mucha atención nuestro proceso de reforma constitucional, de consulta popular y la eventual constituyente. Mañana cambiamos de tema y tratamos con la ministra Inés Manzano sus graves denuncias sobre la calidad del agua en Guayaquil. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Comprando mis productos favoritos de las marcas participantes, puedo canjear premios inmediatos. Además, puedo revisar mi monto acumulado en happytime.pharmacies.com.es. ¡Wow! Porque con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Mundo Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10.000 familias que hoy disfrutan su hogar propio en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo.